Entonces, la ley moral son los 10 mandamientos. Ahora, la ley civil, la ley ceremonial, perdón, es la que se relaciona con los 4 primeros mandamientos. O sea, hay unos principios. Esa ley ceremonial de los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, también la circuncisión, todo eso era una ley, eso era ceremonial, se relaciona con los 4 primeros mandamientos y hay unos principios. Entonces, decimos, Deuteronomio 5, del 1 al 10 y del 1 al 21 están los mandamientos, los 10 mandamientos, el decálogo, la ley moral. Entonces, podemos leer ahí, Buenas llamó noches. Moisés, buenas noches, mi hermana, Dios te bendiga. Podemos decir allí, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandamiento de adorar solo a Dios tiene que ver con las leyes ceremoniales también. O sea, las leyes ceremoniales es cómo se presentaba Israel para adorar, dónde adoraba Israel, cuál era la condición para adorar. O sea, no tener otras cosas que fueran por encima de Dios, eso para nosotros también hace parte de, de, de la relación que tenemos con Dios. Entonces, esa ley civil, esa ley ceremonial, perdón, se relacionaba con esto y se relaciona también, no harás para ti esculturas ni imágenes, no tener ídolos, o sea, una adoración a Dios de acuerdo a lo que Dios dice. Y para eso las ceremonias estaban dadas, para que Israel tuviera la manera de adorar a Dios de como Dios lo decía. De hecho, encontramos que en Levítico 10:1 los hijos de Aarón mueren porque ofrecen un fuego extraño a Dios, un incienso extraño. Y ayer en Éxodo 30 leíamos cómo era que se hacía ese incienso. Allá estaban las ordenanzas de leer de cómo se hacía ese incienso para adorar a Dios, del cual se hacía el fuego, cómo era que eso había compuesto. Ellos no tuvieron en cuenta eso y eso era una ley ceremonial para el sacerdote también, y ellos adoraron a Dios de cualquier manera. Entonces, también eso tiene que ver con la adoración a Dios. También en el versículo 10 dice, 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, ser recto delante de Dios implicaba también unas órdenes de culto, una liturgia que estaba establecida allí en el Antiguo Testamento por las leyes ceremoniales. Se relacionan entonces con estas leyes y el guardar el sábado era también una ley ceremonial, guardar el sábado, pero se relacionaba también con la ley moral de Dios. O sea, implicaba que Dios era el que merecía que se le dedicara un día especial en la semana para adorarlo, como nos reunimos nosotros el domingo para adorarle, ¿cierto? Estas son las leyes civiles, perdón, ceremoniales que se relacionan con la ley moral de Dios. O sea, hay muchos principios allí y cuando nos encontremos con estas leyes tendremos que tener la sabiduría para extraer el principio. Ahora, las leyes civiles era la manera como Israel se debía comportar entre ellos. Y nosotros la vez pasada estuvimos hablando de las ciudades de refugio en Deuteronomio 13, que eran hechas para que si alguien mataba a otra persona de manera involuntaria, pudiera refugiarse allá, pero no el que lo mataba con alevosía. Esa es una ley civil, una ley judicial, y se relacionaba con el amor al prójimo, con el no matarás, pero no era solamente no matarás, sino también
tenía que tener cuidado porque había veces lo mataba sin intención. Entonces también tenía que saber cómo manejarse en ese momento, cómo los jueces iban a hacer con esa persona. Hay las leyes, por ejemplo, que indicaban que Israel era un pueblo único, que hoy vamos a mirar esas leyes que están ahí, que Israel era un pueblo especial, y por eso hubo unas leyes como que no se podía, un israelita no podía ponerse túnicas de 2 hilos, tenía que ser de un solo hilo. Eso tiene que ver también con la manera de presentarse delante de Dios, siendo una persona transparente. Y hay otras leyes que hay ahí que tienen que ver con eso. Por ejemplo, la ley de que cuando alguien fuera a tener una necesidad de defecar, por ejemplo, tenía que llevar un palo y hacer un hueco y ahí tapar eso. Nosotros no estamos obligados a eso, pero eso tiene que ver con la higiene. Eso tiene que ver con nosotros vivir en condiciones de higiene que no nos causen enfermedad, porque ese era el propósito de esa ley. Todo tiene que ver con esas leyes civiles, tenían que ver con el cuidado de los demás. Entonces, eso por lo general, ahí están en ese link no, link que le compartí, ahí está eso pues detallado para que lo miremos. Ahora sí, entramos a la parte que nos corresponde hoy. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta, algo que haya que explicar o se entiende un poco? Pues no es muy claro porque no nos da el tiempo para explicarlo tan claro como están en esos links. Ya es un trabajo que cada uno pues debe hacer, porque hay veces nos confundimos pensando que, por ejemplo, nosotros decíamos la vez pasada que no tuviera mi misericordia con la persona que nos llevaba a adorar dioses extraños. Eso es una ley civil, y tenía que matar, tenía que juiciarse allá. Y eso es una ley civil porque hay un principio. Cuando alguien nos está invitando a apartarnos del Dios vivo, del Dios de la Biblia, nos está invitando a la idolatría. Entonces ahí está relacionado con la adoración a Dios, ese principio de esa ley civil. O sea, ellas se relacionaban o con la adoración a Dios o con el amor al prójimo, y hay unos principios que se extraen de ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí me están oyendo? Sí, hermano, todo muy Sí, claro. se escucha. Bueno, listo. Entonces, vamos a leer entonces este Deuteronomio 14, y yo le invito a alguien que me lea los primeros 2 versículos de Deuteronomio 14, si tiene Biblia a la mano. Leo, Sí, por hijos, favor. hijos sois, perdón, hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerte, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Sí, listo. Nada, Sigue, por favor. nada abominable comerás. No, está el 2, Ah, no, uno hasta y el 2, 2. 1 y 2, 1 y Sí, 2. sí, ya. Gracias, hermana Beatriz. Lo que pasa es que ahí tenemos una manera de mostrar. Ahí hay una declaración ahí que se repite en el versículo 21, y ya usted leyó acá en el versículo 2, dice, el versículo 2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, ¿cierto? Y en el versículo 21 eso vuelve y se repite. En el versículo 21 dice, al final dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. O sea, hay una razón acá de estas leyes, tiene que ver con que nosotros somos exclusivos, somos pertenencia exclusiva de Dios, somos un pueblo exclusivo para Dios. Israel era un pueblo exclusivo para Dios, y debía diferenciarse de los otros pueblos. Debía diferenciarse en tres aspectos diferentes. El primero lo acaba de leer la hermana Beatriz, y era en lo tocante a los duelos, en lo tocante a la lealtad a Dios. ¿Por qué? Porque es que los pueblos paganos tenían una forma de duelo
que eran propias de ellos, tenían que ver con la adoración a los ídolos. Ellos se sajaban la piel. Si ustedes recuerdan en el primer libro de Reyes, capítulo 18, cuando Elías está retando a los profetas de Baal, se acuerda que allá dice que ellos se sajaban y se sacaban sangre, los profetas de Baal, y gritaban y decía parte de su rito de adoración a los Baales. Entonces, los pueblos paganos habían adoptado esa costumbre de expresar su duelo por la muerte de alguien, sacándose sangre y derramando esa sangre, tomándose esa sangre, buscando que esa sangre fuera como el duelo, expresar el duelo con eso, con sacarse sangre, con arrancarse, sacarse la piel y que chorreara sangre como para mostrar el dolor. Entonces, Dios le está diciendo a Israel que hay una lealtad del pueblo de Dios porque es un pueblo exclusivo. Y esa debe ser lealtad a Dios en el sentido de cómo celebramos nosotros los duelos. O sea, ahí hay unos principios. Nosotros no estamos hablando de sajarnos, pero por ejemplo, conocemos culturas y es una cosa cultural y esas personas tienen problemas cuando se conviertan al evangelio por esas costumbres culturales que son traídas del paganismo. Por ejemplo, en la costa, en Arboletes, yo conocí los velorios de los que eran de ascendencia negra y ellos bailan y toman trago todas las 9 noches de ese velorio o las 7 las noches que hagan. Ellos están ahí y ellos están cantando y están emborrachándose en memoria del muerto. Incluso hay una canción por ahí popular que dice a la memoria del muerto y que comamos y bebamos a la memoria del muerto. Esas son costumbres que vinieron de África, de las tribus ancestrales africanas y que las comunidades afrocolombianas las tomaron en ciertas comunidades y las tienen. En San Andrés, por ejemplo, uno puede ver los raizales. Los raizales tienen otro duelo a los muertos y es que ellos, el muerto lo tienen 3 días en la cama y es como si estuviera ahí dormido. Es que para ellos familiarizarse con que ya no va a estar y a los 3 días lo entierran y lo entierran en el jardín de la casa. No van a un cementerio. O sea, tiene también un ritual de que como de una adoración, como algo relacionado con dioses extraños. Entonces, todas esas cosas, Dios nos está pidiendo a nosotros, en la manera de manifestar el duelo, nosotros, pues seamos también exclusivos, mostremos la lealtad a Dios. Nosotros sabemos que cuando alguien parte, si es creyente, parte de la presencia de Dios. Entonces, estamos apesadumbrados, tenemos dolor y todo, pero eso no debe llevarnos a manifestaciones externas de griterías y llantos y revuelques y me quiero morir, que es la expresión de sajarse la sangre, sacarse la sangre para expresar que yo también me quiero ir con el muerto, sino que nosotros debemos tener una paz y una tranquilidad y un gozo en medio de esa situación, a pesar de nosotros no debemos tener unas costumbres paganas que nos lleven a expresar el duelo de una manera como lo expresan las, los dioses o los que sirven a dioses paganos, los que sirven a dioses extraños. Entonces, es una manera porque la iglesia debe demostrar que es exclusiva. Así como Israel era un pueblo único, la iglesia es un pueblo único para Dios. Es el pueblo que Dios escogió en Cristo Jesús para que lleve su gloria, para que muestre realmente la vida de Dios. Entonces, esta ley de no sajarse ni raparse la cabeza por los muertos tiene que ver con eso, con buscar ser exclusivo en lo tocante a la lealtad a Dios en la expresión de un duelo. Nosotros necesitamos tener eso. Yo sé que en la iglesia y en Medellín no hay esa costumbre de raras de duelos en medio del pueblo de Dios, pero Israel la tenía y Dios lo estaba previniendo cuando entrara a Canaán. Después usted va a ver que hay más de uno que se rapaba la cabeza, se arrancaban pelos. En la Biblia
como expresión de duelo. Y ellos adoptaron otras como echarse ceniza, ¿no? Como taparse la cabeza, como estar de luto. Y de hecho, por ejemplo, yo conozco una hermana que cuando la mamá murió duró 2 años de luto y ella pasó ese duelo así, que es la costumbre vestir de negro durante un tiempo para expresar que hay un dolor, ¿cierto? Pero nosotros debemos dar testimonio también en eso, mantener el gozo, saber que esa persona, ya si nosotros hicimos lo posible por ella, le compartimos el evangelio, oramos por ella, y ella no dio fruto en nuestra vivencia, pues tenemos la esperanza de que en el momento de la muerte ella se haya arrepentido y haya pasado a la presencia del Señor, pero estamos tranquilos porque sabemos que nosotros hicimos nuestra parte. Entonces, también tiene que ver con eso, con cómo nosotros somos leales a Dios cuando expresamos un luto, cuando expresamos un duelo, cuando expresamos una situación de dolor por la partida de alguien que nos es muy cercano. Esa es la primera parte. Todas estas leyes tienen que ver con la exclusividad de nosotros como pueblo de Dios. La segunda parte es la exclusividad en lo tocante a la alimentación, lo tocante a los alimentos. Si alguien me quiere leer de Deuteronomio 14, del 3 al 21, pues le agradecería si alguien me quiere leer ese pasaje, esa porción. Si quiere, le leo, Iván. Amén, pastor. Del 3 al 21. Dice la palabra de Dios: nada abominable comeréis. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas, y que rumiar entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis: entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que están en el agua, de estos podréis comer, todos los que tienen aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el No, somomujo, murmujo. Sí, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones le darás, y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. listo. No, nosotros sabemos que eso es una ley que para nosotros no aplica porque la Biblia claramente dice que Jesucristo hizo limpio todos los alimentos, Marcos 7:19, y cuando en Hechos 10 estamos viendo la visión de Pedro, ¿cierto? Que tiene Pedro 3 veces: Pedro, levántate, mata y come, no, que una cosa, ninguna vez he comido cosa común, lo que yo purifiqué no lo llames tú común, listo. Entonces ya sabemos que nosotros tenemos el permiso de Dios de comer todo, cualquier alimento. Sin embargo, tiene que ver también con alimentos que deterioren la salud. Por ejemplo, si a mí me cae mal un alimento, me lo prohíbe el médico, yo no lo debo comer, porque eso va contra mi cuerpo y nosotros sabemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces estaríamos siendo en contra del templo del Espíritu Santo, no lo debemos comer. Una cosa podrida, mortecina, pues realmente
nos huele maluco y eso ya con el solo hecho de oler maluco, uno ya dice, no lo debo comer porque me va a hacer daño al cuerpo. Los alimentos que puedan causar murmuración, como dicen Romanos 14 del 1 al 3, 1 Corintios 8 del 1 al 13, o 10 del 23 al 11, perdón, 10, 23 y, el 11, y al 11:1, que allá dice que si por la comida tu hermano va a caer y es ocasión de caer a tu hermano por la comida, entonces abstente de comer eso, ¿cierto? Para evitar que haya una murmuración, para evitar que haya alguien que se sienta mal porque vio comer a un hermano que es más maduro. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar en cuanto a los alimentos, no que estos alimentos que hay, porque, por ejemplo, ahí el cerdo no se podía comer, por decir uno, pero tampoco los camarones ni la langosta, porque tenían escamas y no tenían aletas. O sea, ahí había cosas que los israelitas no podían comer y eso tenía que ver también con lo relacionado a diferenciarse de los otros pueblos. Tanto que cuando le dice el alimento mortecino, dice al extranjero se lo podrás vender. Entonces, no solamente que ustedes no lo coman, sino que el extranjero sí lo puede comer, pero el pueblo de Dios no. O sea, Dios estaba buscando siempre que su pueblo fuera un pueblo exclusivo en la forma de alimentarse. Nosotros también. Si, por ejemplo, yo tengo una dieta que me la pusieron el 14 de septiembre, o sea que el sábado cumplo un mes, pero cuando fui el lunes 2 de octubre a, al médico por esta situación de la culebrilla, me pesó y ya pesaba 4.2 kilos menos, porque estoy siguiendo una dieta, pero si yo la sigo es porque me va a hacer bien a mí, porque es una dieta preparada, es una dieta dada por alguien que sabe, un profesional, un nutricionista, un dietista. Entonces nosotros tenemos que saber que adaptarnos a ese tipo de ingesta es algo que Dios nos da como el poder para hacerlo, de tal manera que lo podemos hacer bien. Hay un mandamiento ahí que yo quisiera que miráramos bien y es cuando termina el versículo 21, dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Ustedes qué piensan a qué hará referencia a eso? No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Tenemos tiempo para especular un poquito porque esto nos va a tomar no tanto tiempo. Pero si alguien quiere dar expresar su opinión, Alicia, Lucelena Marí, la hermana Beatriz, el pastor, que somos los que estamos, ¿qué tendrá que ver eso con nosotros? Eso es algo que tenemos que mirar, eso que tiene que ver con nosotros. O sea, yo no como cabrito en leche, yo pues nunca he comido eso. Yo no sé si alguno de ustedes habrá comido cabrito guisado en leche, o hervido en leche, o cocinado en leche, porque esa es la misma palabra, guisar, hervir, cocinar. ¿Qué tendrá eso que ver con nosotros como iglesia? Alicia, ¿ibas a decir algo? No, no. No. Bueno, listo. Entonces, uno tiene que buscar como ser coherente, tener argumentos. Entonces, la Biblia por ningún lado nos vuelve a hablar. Por allá también nos dice en otra parte que el cabrito, hay otro texto donde habla de eso, pero es solamente que cambia la palabra guisar por hervir, pero es el mismo texto. Pero no nos explica por qué, ¿cierto? Quizás nosotros podamos mirar que el cabrito es un animal que se alimentaba de la leche de la madre, ¿cierto? Y esa leche de la madre era la que le dio la vida al cabrito, la que le hacía crecer y dar vida. Entonces, si ya muerto el cabrito, se va a cocinar en lo que le daba vida, eso es como lo absurdo de que la vida y la muerte caminen juntos. Tiene que tipificar eso, que la vida no puede ir con la muerte, o sea, tiene que ver con, por ejemplo, el que se dice creyente y anda en el mundo, en las cosas del mundo que lo matan, pero se dice que tiene la vida. O sea, no hay una exclusividad para Dios cuando alguien camina así.
tiene que ver con eso, con que nuestra vida también tiene que reflejar que somos vivos en Cristo y que no hacemos parte de la muerte que tiene el mundo. No mezclamos la vida con la muerte, tiene que ver eso, o sea, con el ser verdaderamente íntegros delante de Dios, con la exclusividad. Todo eso tiene que ver con ser un pueblo exclusivo para Dios. Todas estas leyes que hay acá, con que Dios está llamándonos a ser un pueblo exclusivo, un pueblo santo, un pueblo que lleve su gloria. Y para eso, ese pueblo tiene que tener unas costumbres diferentes en cuanto a los duelos, en cuanto a la alimentación y en cuanto también a proveer sustento, en cuanto al sustento para la obra de Dios y para las personas que hacen parte de la obra de Dios y para los hermanos también. Y eso es lo que se conoce aquí como la ley del diezmo, ¿cierto? Aquí aparece la ley del diezmo, que es el tercer aspecto. La iglesia debe ser exclusiva en lo tocante a proveer sustento. La iglesia debe ser exclusiva en eso. Entonces, voy a leer del versículo 22 al versículo 29. Y digo, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de los ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ojo que ahí hay un propósito del diezmo, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comeréis allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en las ciudades, en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Hay una controversia en la iglesia cristiana sobre el diezmo, si el diezmo es vigente o no. Hay una controversia, ¿cierto? Yo ahí les pongo en el mismo bosquejo un ensayo breve sobre la vigencia de los diezmos, porque el hecho es que aquí hay 2 diezmos, el primer diezmo y el segundo diezmo, en este que acabo de leer. El primer diezmo sería hasta el versículo 27, y ese es el que el israelita iba con sus primicias, sus ganados, sus productos, iba al lugar que Jehová Dios hubiera escogido, o sea, se diezma es en el lugar de adoración, no se diezma en otro lugar, no que yo soy cristiano, me congrego allí, pero diezmo en otro lado, no, es en el lugar de adoración, en el lugar donde se congrega, en el lugar donde se reúne a adorar, porque allá iba el israelita, tenía que llevar sus cosas y allí tenía que compartirlas con el levita y con la familia, como habíamos dicho, y comía allí y se alegraba. Tiene que ver con el ser dadivosos y el ser generosos también para la obra de Dios. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros diezmamos para el sustento de los pastores, porque ellos están dedicados por completo a la obra, como los levitas. Ellos eran personas que no tenían tierra para cultivar ni para pastorear ganados. Ellos se dedicaban simplemente a los oficios culticos, como se dedican los pastores de las iglesias a cuidar la iglesia, a trabajar en la iglesia. Es su trabajo y por eso
ese debe haber un sustento para ellos de parte del diezmo de la iglesia. No que todo el diezmo sea para los pastores, porque del diezmo se debe sacar también para el sostenimiento de la obra. ¿Listo? Eso es como lo básico. En el lugar que Dios escogió. Pero también la iglesia debe sustentar primeramente al hermano y después a los demás, que es el segundo diezmo. Cada 3 años, al final del tercer año, todo lo que se recogiera era para llevar, para entregarlo a unos graneros, a guardarlo allí, para que allí pudieran comer los hermanos, los levitas, pudiera comer el extranjero, pudiera comer la gente que definitivamente era desamparada, como el huérfano y la viuda. O sea, tiene que ver cómo nosotros proveemos también para nuestros hermanos. Y si el diezmo es para el sacerdocio, los hermanos son sacerdotes en Cristo, todos somos sacerdotes en Cristo, y si la iglesia diezmara como debería diezmar, yo sé que se podría tener mucho más ayuda social al hermano, se podría ayudar mucho más al hermano que está necesitado, porque de ahí también alcanzaría. Eso es un principio que hay ahí. No estamos hablando que si la gente, que si usted no diezma, se condena, que si usted diezma, se salva. No, el diezmo no salva. La salvación no es por obras, ni el diezmo, ni el no diezmar condena. Solamente que el diezmo está mostrando si hay un corazón agradecido a Dios o no. Si hay un temor a Dios, porque ahí dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Nosotros diezmamos para aprender a temer a Dios, pero para mostrar agradecimiento a Dios por su gracia, para expresar el deseo de apoyar el crecimiento de la obra de Dios. Y hay una consecuencia del diezmo y es para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que emprendas. O sea, lo que está en Malaquías es la única parte en lo que Dios dice que lo probemos, que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones, pero no por el hecho de diezmar, sino de hacerlo con un corazón verdaderamente agradecido, que ama a Dios y que ama su obra, y que ama al hermano y que quiere proveer para que el hermano pueda tener también una mejor condición de vida a través del diezmar, a través del ofrendar. En la carta a los Corintios dice que Dios ama al dador alegre, ¿cierto? El diezmo debe darse con alegría. Y los que están de acuerdo con la ofrenda y no están de acuerdo con el diezmo, habría que mirar que, pues, el diezmo es como la mínima ofrenda que un creyente debiera dar, como la mínima ofrenda, como el 10%, como para cumplir con el requisito de Dios. Sin embargo, hay creyentes que dan más en ciertas ocasiones, ¿cierto? Tienen un corazón dadivoso porque saben que Dios los ha bendecido y que Dios los ha bendecido para bendecir. Y Dios conoce ese corazón y sigue bendiciendo también a esas personas porque él ama al dador alegre. Entonces, cuando Pablo le dice eso a los corintios, no se los dijo, se los dijo a ellos, no se los dijo a los demás. Él recogió ofrenda también en Tesalónica y recogió ofrenda también en Filipos, en las iglesias de Macedonia, pero a ellos no les tuvo que escribir que Dios amaba al dador alegre, porque ellos dieron con alegría desde el primer momento que Él les dijo que había que dar una ofrenda. Ellos fueron los que se desbordaron en dar la ofrenda, aún más de lo que en sus posibilidades tenían, y Él los elogia por eso. Sin embargo, los corintios fueron más huraños y más como tacaños y no querían dar, porque pues el personal que había en Corinto era un personal un poco extraño, que pues compartíamos el domingo los abusos que había en la cena del Señor. Y también había mucho egoísmo, mucho interés propio. Entonces, cuando una persona diezma está mostrando también que no está pegada al dinero, que realmente entiende que el dinero es un medio por el cual Dios quiere ayudar, por el cual Dios quiere seguir obrando en medio de la iglesia, así que seguir proveyendo posibilidades de mejorar el evangelismo, mejorar la iglesia, traer más personas a Cristo, ayudar a los hermanos. Eso es lo que es el diezmo. El diezmo para nosotros no es una ley. El diezmo tiene que ver con eso, con el amor al hermano y con el amor a la obra de iglesia. Tiene que ver con esa ley moral que es el amar. Tiene que ver el diezmo.
y el estar agradecido. O sea, no es simplemente como algunos que diezman y viven vidas desordenadas, porque el libro de Malaquías precisamente es una confrontación muy fuerte a los sacerdotes y también al pueblo, porque los sacerdotes empezaron a ser mal ejemplo para el pueblo, porque ellos estaban presentando sacrificios con animales cojos, tuertos, que no era el hecho, y el pueblo empezó a menospreciar al sacerdocio y dejó de diezmar, como debería ser, pero era porque ya el pueblo había despreciado la honra y la gloria de Dios. Entonces, como una característica de eso, como consecuencia, mostró que era maldito, porque la ley maldijo al hombre, la ley lo tiene maldito. Y si el pueblo no tenía a Dios en primer lugar, estaba mostrando que era maldito. Y por eso él le dice que ustedes me han robado y malditos son con maldición, porque le muestra lo evidente, para que no tuvieran como excusa de decir, ¿y en qué te hemos robado? Pues en los diezmos y ofrendas, ¿cierto? La iglesia no está llamada a condenar a nadie porque no diezma, ni a maldecir a nadie porque no diezma, porque Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Padre en Cristo Jesús lo hizo, y esa bendición es la salvación. Sin embargo, cuando la persona ha entendido lo que es la salvación, lo que es el cambio de vida, de su vida anterior a la vida que tiene ahora, pues esa persona con gusto va a dar para la obra de Dios y va a dar en la medida en que Dios le propone. Y lo que le propone es el diezmo, ¿cierto? Los que dicen que la ofrenda reemplaza el diezmo, pues deberían de entender que Cristo hizo una ofrenda. Él se ofrendó todo, él dio todo, o sea, él no se guardó nada. Entonces, por eso es que el principio que extraemos ahí es que la mínima ofrenda que debemos dar es el diezmo. Nosotros, en agradecimiento a Dios, para mostrar que verdaderamente amamos lo que Él hace por medio del Evangelio en la vida de la iglesia, que nosotros somos testigos de eso. Nosotros hemos sido transformados por ese Evangelio, y a nosotros llegó precisamente porque muchos diezmaron, llegaron los tratados, llegaron los misioneros, todo ese tipo de cosas. Eso hace que la obra crezca, y Dios ha prometido sostener la iglesia a través del diezmo, no a través de ventas, sino a través del diezmo. Entonces nosotros deberíamos tener eso muy claro y afianzar ese concepto en nuestros corazones, para que no nos dé como, uy, pero es que si hoy esto me quedo sin aquello. No, Dios provee, Dios es fiel. Y yo quiero contar un testimonio que no tiene necesariamente que ver con el diezmo, pero sí tiene que ver con esa incertidumbre que puede generar el quedarse sin empleo. Cuando Juan Eduardo estaba en la guardería, no teníamos problema, porque en la guardería estaba ya hasta las 4 de la tarde y allá le daban desayuno, almuerzo, algo bueno. Pero cuando empezó en preescolar, nosotros le llevábamos el almuerzo a una señora que tenía una hija que estudiaba con él, una niña de 6 años también, que es vecina. Llevábamos el almuerzo allá y el que primero llegaba recogía a Juan Eduardo, fuera Alicia o fuera yo, porque yo estudiaba y trabajaba, Alicia trabajaba. Y cualquiera que llegara primero encontraba al niño que no había comido, que el jugo estaba vinagre, todos los días, y el niño iba de para atrás. Entonces nosotros hicimos un acuerdo, Alicia y yo, que cuando termináramos de pagar el apartamento, ella se salía de trabajar y ella ganaba 2 mínimos y yo ganaba 1, para que yo pudiera terminar la carrera y todo eso. Entonces, Dios es fiel en ese asunto, porque pusimos por encima del presupuesto, pusimos el bienestar de Juan para que estuviera con él. Ella se salía de trabajar. Cuando ella salió de trabajar fue en diciembre de 2006, que terminamos de pagar el apartamento. Fuimos allá al edificio del café, donde están las oficinas de la librería científica, al piso 20, y hablamos con la señora, la jefe inmediata de ella, presentó la renuncia, y ella nos decía, pero ustedes de qué van a vivir, de qué van a vivir ustedes. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, es que somos creyentes, y el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y eso fue en diciembre. Yo había llevado una hoja de vida a la Universidad de Antioquia, porque yo tenía una profesora que tenía conexiones con la Normal Superior de Copacabana,
y ella había aparecido un aviso en la universidad de que necesitaban profesores allá para dar en el ciclo complementario. Y yo quedé encontrarme con una señora en la Facultad de Educación en el bloque 9 a tal hora para llevarle la hoja de vida. Y cuando fui, me dijo la secretaria de allá, no, ella llamó que no podía venir, que le dejé la hoja de vida. Y eso fue en noviembre. En enero, cuando ya llegué yo de vacaciones, que me fui a trabajar a la oficina, que yo trabajaba como mensajero, cuando llegué, estoy abriendo la puerta y Alicia me dice, ahí está una compañera suya al teléfono. Entonces yo pasé, aló, cuando me dice, profe, y yo, profe, si yo nunca, nadie me había llamado a mi profe, yo había terminado el séptimo semestre, pues sí, el séptimo semestre, entonces, profe, véalo, habla con Omaira Vanegas, la coordinadora del ciclo suplementario de la Normal Superior de Copacabana, y lo estoy llamando para que venga el miércoles a las 7:30 a una reunión para que firme contrato. Yo me quedé pasmado. Yo fui el miércoles y firmé contrato, me dieron 98 horas y me pagaban cada hora 18.000 pesos. Y eso duró año y medio hasta que me gradué. O sea que Dios suplió eso que hacía falta con eso, porque, porque Dios es fiel. Entonces, si alguien piensa que por diezmar le va a quedar faltando, que entienda lo que aquí dice. Aquí dice, al final en el versículo 29 dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, eso es lo que tenemos en Deuteronomio 14, unas leyes que todas nos llevan a mostrar que somos pueblo exclusivo para Dios, que somos un pueblo único, que somos diferentes a los demás, en la manera como nosotros somos leales a Dios, aún en situaciones de duelo, mantenemos el gozo, la calma, la tranquilidad, en la manera de cómo nosotros alimentamos también, somos diferentes porque nosotros tenemos unos alimentos que nos hacen daño, entonces no los comemos, el exceso de alimentación, todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos que cuidar eso y tenemos que cuidar nuestra salud. Y el tercero es en que somos también diferentes en la manera como sustentamos la obra del Señor y ayudamos al sostenimiento de nuestros hermanos también. ¿Alguna pregunta? Ya terminamos, hoy era más bien corto. Iván, Cuéntame. Sí, Iván, sí, sí, pastor, le eh, escucho. entonces lo que yo veo aquí en el texto es cada tercer año, o sea, que los 2 primeros años el diezmo era como para el templo o para el lugar pues que Dios dijo, y el tercer año era para las ciudades de estas, las ciudades que dice en la Biblia, como Sí, un lugar de, o sea, eso le llamaban los alfolíes, ese verdaderamente era el alfolí, unos graneros donde se guardaba eso. el tercer año todo el diezmo era para allá y no para. Pero ese diezmo también participaban los levitas y también participaba el extranjero y también participaba la viuda y el huérfano. O sea, también participaba, era el segundo diezmo, el de que se hacía cada 3 años, Pero entonces ese era de todo el año del tercer año. del tercer año, sí. Ah, ok. Los otros 2 años él iba y lo llevaba allá y él mismo participaba también, comía de eso, porque si no podía porque era muy lejos, él lo vendía y con ese dinero iba y compraba y también le daba a los otros, ¿cierto? Especialmente a los levitas, sobre todo a los levitas y a las personas pues que él viera que tenían necesidad. Lo que no pasaba en Corinto, como usted lo decía ayer, que la cena era precisamente como una emulación de esto. En la cena se pretendía que los ricos le dieran a los pobres comida, pero los ricos se la comían ellos y dejaban al pobre mirando para el páramo. O sea, no estaban cumpliendo este principio aquí, que era darle alimento al que no tenía, ¿cierto? Que era una costumbre que ya venía desde el Antiguo Testamento. ¿Alguna otra pregunta? Mano, Sí, según lo que están hablando ahí de lo de los diezmos y lo que la pregunta que hizo el pastor de lo del tercer año, yo sé de personas que de pronto, hace mucho tiempo que me hicieron como ese comentario, o escuché, no me acuerdo bien, pero que según, digamos, que si los diezmos son demasiado altos, entonces que dan una parte para la iglesia y otra parte la dan para dársela a personas necesitadas.
¿Qué hay ahí? Eh, ¿Qué de eso? lo que pasa es que, o sea, tiene mucho diezmo para dar, entonces dice, no, voy a dar parte para la iglesia y parte a los necesitados. Listo. Nosotros no estamos regidos por la ley del diezmo. A nosotros no nos rige la ley, sino que nos rige el amor, que es la ley moral de Cristo. En ese aspecto, yo diría, si lo está haciendo de un corazón sincero para, para esas personas que son necesitadas, si verdaderamente son necesitadas, si verdaderamente no está haciendo acepción de personas, yo diría que está haciendo, pues, está cayendo en esta ley, está enmarcándose en la ley. Pero lo ideal fuera que lo llevara al templo y lo ideal fuera que las iglesias, o sea, las congregaciones, tuvieran una política de uso de los diezmos que también involucraran a los necesitados. Eso sería lo bueno, que nosotros llamamos la canasta de amor, listo. Esa canasta de amor son mercaditos para las familias necesitadas, pero muchas veces hay personas que además de alimentos necesitan otras cosas. Uno puede mirar hermanos que son fieles, que se quedaron sin empleo, por ejemplo, o que tienen un trabajo que les pagan por días y están enfermos y no pudieron trabajar mucho tiempo, porque yo conozco hermanos que trabajan ellos mismos vendiendo cosas, se enferman. Entonces, otra cosa es la ofrenda, ya si la persona decide ofrendar para ellos, pues debería sacar para aparte, pero dejar que la iglesia administre los diezmos, porque es que la administración de los diezmos estaba a cargo de los levitas, estaba a cargo de los sacerdotes, ¿cierto? Ellos administraban el diezmo. Ellos administraban todo lo que estuviera en el santuario, todo lo que se llevara allí. Entonces, ya también eso sería dar los diezmos y ser administrador de los diezmos, lo cual no estaría bien. O sea, por un lado estaría bien, por un lado no. Sería mejor que la persona, pues, diera más del 10%, que sería la ayuda que debería dar a los demás. O sea, podría ser, no sé. Yo espero que Dios a cada uno lo mueva a hacer lo que debe hacer en la voluntad de Dios, en el amor de Dios, en cuanto al manejo del dinero, porque es que el diezmo también tiene que ver con el manejo del dinero. Lo primero que la persona aprende es a no ser materialista, a no ser tan apegada al dinero. Cuando aprende a diezmar con corazón alegre, a ofrendar con corazón alegre. Y Dios es fiel, Dios ha prometido sustentarnos, darlo lo necesario. Y hay veces es generoso, hay veces nos da más de lo necesario. Esa es su voluntad, él hace como él decide. Pero ha establecido unos principios que sería bueno que nosotros los cumpliésemos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? No. Bueno, entonces, bueno, Alicia, gracias, que usted bendiga. Entonces oremos, vamos a terminar, oramos, y yo les invito a que ustedes lean esos enlaces que les hipervinculé y ahora que les mande el material ahí vuelven a ir esos enlaces. Y estoy como 15 días para rumiarlo mientras venimos a la otra sesión que tenemos, que es de Deuteronomio 15. Entonces, podemos nosotros ir entendiendo un poquito más, leyendo cada día algo. Y lo importante de estas leyes, de vivir estas leyes así, es que no empezamos a mirar que es que esta no la cumple, que este sí la cumple, que esta no, que es que nos toca hacer esto. Hay que mirar los principios que hay detrás de cada una de esas leyes. Por ejemplo, aquí en la ingesta de alimentos, el principio es comer sano. El principio es que comamos lo que no le hace daño al cuerpo, que nos distingamos por eso, que no seamos glotones como los cretenses, glotones, comilones, como decía por allá en Tito, ¿cierto? O que no seamos de los que a toda hora están, como dicen, los cristianos no fuman ni beben, pero comen. O sea, a toda hora están come. También que tengamos cuidado con la comida, porque la comida puede ser dañina para nuestro cuerpo en exceso. O alimentos, por ejemplo, a mí me dijeron, tómese 2 tintos, me estoy tomando 2 tintos. Y me tomaba 10.
al día, me estoy tomando 2, porque es una orden médica. ¿Sí? Lo mismo que no tome jugo, no estoy tomando jugo. Y me los tomaba sin azúcar, no, aunque sea sin azúcar, no estoy tomando jugo. Que sean 4 cucharadas de arroz, 4 cucharadas de arroz. O sea, estricto la dieta. ¿Por qué? Porque es para la salud de mi cuerpo. Y de hecho, mis compañeros en el colegio, usted tiene mucha fuerza de voluntad. Le digo, no, eso no es fuerza de voluntad. Simplemente que Dios me da como la capacidad de hacerlo y yo no me siento que estoy aguantando hambre. Yo no he sentido eso porque el Señor es fiel. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a obedecer a Dios, vamos a ver siempre que Dios respalda, que Dios es el que es fiel, que Dios siempre permanece, que entonces en la obediencia a Dios nosotros vamos a conocer más su fidelidad. Y Él espera que nosotros seamos fieles y que seamos exclusivos porque somos un pueblo santo para Él, como dice el versículo 2 y el versículo 21. Dice el versículo 2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. La iglesia ha sido escogida para ser un pueblo para Dios, exclusivo para Dios. Y Dios espera que cada vez nos contaminemos menos con lo que el mundo ofrece. Y una de esas formas son estas leyes que hay aquí. Muestran que nosotros somos exclusivos. No cocinamos el cabrito en la leche de la madre. Quiere decir, si nosotros seguimos a Cristo, la vida de Cristo debe estar en nosotros y la muerte que el mundo ofrece, no. Esa integridad, ese ser radical en las cosas del Señor. ¿Listo? Ahora voy a dejar de grabar y bueno, vamos a orar para que yo les mando enseguida el video y el archivo. Vamos a orar.